el Evangelio, traer buenas nuevas para que la gente se convierta, para que comience a tener una vida totalmente renovada allí en el espíritu de la mente. Vamos a orar para dar inicio al mensaje que el Señor nos coloque. Padre Santo, bendito Dios de los cielos, delante de ti colocamos estos medios, que el Santo Espíritu de Dios nos guíe, nos oriente, nos dé espíritu de sabiduría, de ciencia, de discernimiento, para llevar, Señor, tu mensaje. Porque tú eres, oh Señor, Dios de los cielos, el que añades a la iglesia. Gracias. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu santo nombre. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, leemos, Señor, las Sagradas Escrituras. Tu santa palabra. Amén. Señor. Amén. Vamos a leer unos apartes aquí en el libro de Mateo. Mateo 23. Mateo 23. Vamos a leer unas porcioncitas. Dice el Señor, el título: Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Mire que ahí el 7 nos está confirmando algo que estamos nosotros diciendo a través, que nosotros no somos los pastores y los maestros. El maestro es Cristo Jesús. Aquí mismo nos ratifica el Señor en el 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces la palabra de Dios toda se va cumpliendo. Lo que nosotros decimos es porque ya el Señor nos lo ha manifestado. Dice la palabra de Dios ahí en el 23:1: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. El Señor sabe que en toda enseñanza vamos a encontrar nosotros los que creen y los que no creen, los que están todavía en la ley y los que están en la gracia. Siempre Dios nos coloca esa parte para que nosotros la miremos, principalmente es con los ojos espirituales. Aquí nos habla de que aprovechan los primeros lugares en las sinagogas para ser vistos. Hoy en día es exactamente lo mismo. Hace tiempo en los colegios y todavía aún en grandes congregaciones, los que se creían lo más importante cuando era una reunión, sobre todo cuando era de políticos, no faltaba también el religioso de turno, y no se iban acomodando en la parte de atrás, sino que iban ubicándose siempre en los primeros lugares para ser vistos. Y Dios nos enseña totalmente lo contrario. Tenemos que ir aprendiendo a ser humildes, porque Dios es el que nos exalta cuando fuere el tiempo. A sus discípulos siempre los tenía allí y les revelaba cosas grandes y maravillosas que no comprendían la demás gente que estaba alrededor.
porque por eso tenía que hablarles en forma de parábolas, o en forma de alegoría, o en forma literal, depende donde el Señor quisiera mandar un mensaje para edificarlos, para que la palabra de Dios corriera a través de ellos y a correr del tiempo. Así nosotros hoy hemos recibido también esas enseñanzas, y lo que el Señor nos ha manifestado nosotros lo vamos trasladando a los que tienen esa hambre de oír la palabra de Dios, porque ella es un poder, pero para todo aquel que cree. Ella es la que nos va a transformar, a cambiar, nos va a hacer una operación, una extraña operación, habla en el libro de Isaías 28. ¿Sí? Dios hace una extraña operación cuando nos disponemos a creer que toda la palabra es verdad. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo de hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Muchos de las instituciones religiosas hoy en día tienen gran cantidad de argumentos terrenales, de estatutos, que en muchas ocasiones son más grandes que la misma Biblia, y quieren imponer siempre a su antojo para que la gente sea verdaderamente discípula de ellos. La palabra de Dios toda es espiritual. Dios lo que quiere es que cada uno de ustedes y de nosotros cambiemos y seamos renovados, pero allí en el espíritu, en la mente, es donde está la verdadera transformación del ser humano, para poder ir cambiando en la medida que el Señor nos va manifestando todos estos hechos. También vemos una parte en la cual nos da una enseñanza el Dios Todopoderoso, allá en el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, en esa oración grande que hace Salomón en Primera de Reyes. Busquemos Primera de Reyes 8, Primera de Reyes 8, unos apartes en los cuales el mismo Salomón le oraba al Padre de la Gloria, al Dios Todopoderoso, porque sabía que había un Dios que podía cumplir todas las promesas que le había dado a David, su padre, y el Señor cumple todo lo que promete. Una de las promesas que le habla el Señor allí en el 8:31 dice: si alguno pecare contra tu prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniera en juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Siempre el Señor nos muestra algo que está condicionado, que si nosotros lo cumplimos, el Señor siempre nos va a respaldar y nos va a bendecir, porque continuamente se habla mucho del pecado. El pecado está en cada uno de nosotros mientras estemos en esta carne. Todos somos pecadores. Así estemos nosotros también con la palabra de Dios, pero Dios nos va limpiando. Ya nosotros nos hemos arrepentido. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, el padre, la madre y los hijos. Hay que comenzar por los hogares, pero hay que comenzar también a creer verdaderamente que Dios, desde el Antiguo Testamento, a través de la oración que nos manifiesta allí, a través de Salomón, nos muestra todas las cosas. Dios quiere dárnoslas a nosotros. La única condición es que nosotros creamos, que nosotros le cumplamos verdaderamente que hay un Dios que está atento
a sus hijos, a su pueblo. Dice también el 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, que es lo que venimos nosotros a suplicar por el pueblo, porque es un pueblo que está totalmente en pecado, porque hay corrupción, hay mentira, hay muerte, ¿sí? Eso es lo que vemos continuamente nosotros en el diario vivir. Entonces, Dios dice, si se convirtieren, el Señor va a cumplir, ¿sí? Nos va a cumplir, y oraren y te rogaren, suplicar en esta casa, tú oirás. Es la única parte que el Señor va a escuchar, es cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos verdaderamente que somos pecadores, el pecado de tu pueblo Israel, y lo volverás a tierra que diste a tus padres. El Señor quiere que todos seamos salvos, pero Él sabe que somos un pueblo totalmente duro y contradictor. El pueblo de Israel era continuamente contradictor y rebelde a todos los estatutos, a todos los mandamientos que Dios nos da. Todos los mandamientos los violó el hombre, los violamos todos. El que no violó uno, violó el otro, ¿sí? Entonces hubo que hacer necesaria la venida de su Hijo para poder traernos a nosotros y rescatarnos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Romanos 10:21 dice que era un pueblo contradictor y rebelde. La rebeldía es sinónimo de pecado, de estar en contra de todos los principios y los estatutos que Dios nos da para que nos vaya bien en todas las cosas. Entonces, todos nosotros somos pecadores, dice la palabra de Dios. Allí en una parte de la oración, en el 46, le habla también Salomón: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Oiga, si pecaren contra ti, no se salva ni uno, no hay hombre que no peque. O sea que el que se está declarando que ya es justo, que yo no soy pecador, yo no he matado, yo no he robado, yo no he fornicado, yo no he adulterado, ¿está qué? Mintiendo. ¿Por qué? Porque está en la carne. Mientras está en la carne, el pecado está en él. Dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán por no haber buscado al Señor tu Dios, ¿sí? Están delante del Señor pecando. O sea que ninguno de nosotros nos salvamos delante del Padre de la Gloria, pero sí Él reconoce que si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a perdonar cuando nos toque presentarnos delante de Él. Cuando partamos de esta tierra, el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ese Espíritu es el que Dios lo va a pesar. Si va a estar falto de peso, de todas las obras buenas, entonces va a condenación, ¿sí? Entonces nosotros, el Señor es el que juzga, de Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través de su Evangelio. Él no va a pedir cuenta por cuestiones terrenales, sino por el Evangelio. A través del Evangelio es el que va a juzgar el Señor. Romanos 2:16. Va a haber un día, y es el día de Él. O sea que no hay hombre que no peque. Y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemigo, sea lejos o sea cerca. Pero dice, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren en la tierra de los que cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, entonces el Señor va a perdonar y va a actuar. Por eso es que las naciones hoy en día todas están en pecado. No han querido reconocer que hay un Dios grande y maravilloso que quiere que los pueblos sean regidos por la palabra, para que tengan un orden, para que no haya tanto asesinato, tanta muerte, tanta corrupción, tanto secuestro. Vemos
nosotros abominaciones y cosas desagradables ahora a través de esta pandemia estamos viendo. Aplican vacunas que no tienen el producto, ¿sí? Que no han cumplido ni siquiera los protocolos de congelación que exige la misma ley. Todos se lo quieren saltar. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Todos somos pecadores, pero el Señor quiere que hoy tengas oportunidad de arrepentirte y vuelvas el corazón a Él, en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, hermanos. Que dale gracias al Señor porque podemos venir a presentarnos delante de su trono de la gracia para que haya gracia y oportuno socorro, pero tenemos que venir a presentarnos delante del Señor. ¿Cómo nos vamos a presentar? Pues el Señor dice que tenemos que tener, en el Salmo 51, un corazón contrito, humillado, el Señor no desprecia, pero nosotros nos tenemos que humillar al Señor, tenemos que buscar del Señor, porque no hay hombre que busque a Dios, porque el hombre está caído por el pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, por un hombre entró el pecado a la tierra, la muerte, la destrucción, esa parte adámica. Nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios, haciendo su propia voluntad. Y de ahí no hay sino muerte, destrucción, tinieblas. Y por eso nosotros tenemos la oportunidad de venir al Señor a escuchar sus mandamientos, sus estatutos, para ser agradables al Padre, viniendo a Cristo. Porque no hay hombre que no peque en la tierra, es nuestra naturaleza adámica, el pecado que mora en nosotros. ¿Podrá cambiar en Jeremías 17 un etíope su color? No. Si nació trigueño en tinieblas, pues tiene que haber otro nuevo nacimiento, que es una parte espiritual. ¿Podrá el tigre cambiar sus manchas originales con que nació? No, es su estado natural. Así somos nosotros. Nuestro primer estado es terrenal, adámico, caído, alejado de Dios. Buscamos a Dios, pero en tinieblas, a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestra imagen y semejanza, pero imaginaciones de nuestro corazón. Y decimos que tenemos a Dios, pero nosotros tenemos que buscar a Dios viniendo a Él, a la luz, a Cristo. Porque no hay hombre que no peque en la tierra. Pero hay misericordia si nos acercamos confiadamente a ese trono de la gracia, porque en vano no vino Cristo. El primer hombre de la tierra, alma viviente, manejamos solamente nuestra vida con los sentidos externos, alimentábamos nuestro espíritu de nuestra mente, que es un espíritu, nuestra alma, que es la parte eterna, que no se ve, las paredes de nuestra casa, la parte espiritual. Nuestra cabeza estaba en tinieblas. Tuvo que venir Cristo a resucitarnos y darnos esa parte espiritual. Es necesario buscar a Dios mientras pueda ser hallado, venir a Él, porque nosotros no podemos morir en tinieblas. La luz vino al mundo y Cristo vino a darnos esa parte otra vez espiritual, que es la imagen y semejanza de Dios, que la teníamos perdida, estábamos extraviados, y de tal manera amó Dios el mundo. Juan 3:16, que tuvo que, siendo rico se hizo pobre. Emmanuel, Dios con nosotros. Esta naturaleza adámica, el hombre nacido de mujer, nuestra parte terrenal y material, llena de tribulaciones, de angustias, tristezas, desespero, aflicciones, oprobios, todo esto que le hicieron al Señor por nosotros, porque vino a cambiar ese estado adámico pecaminoso, alejado del Padre, y a volvernos a recuperar
a través de su muerte en la cruz nos redimió para poder que nosotros miráramos en las cosas de arriba. Nos da una nueva mente, metanoia, un cambio de mente, una renovación que es no en la carne sino en lo espiritual. Nosotros tenemos que cambiar y renovar nuestra mente a través de la simiente y la semilla de Cristo incorruptible, que es la palabra de Dios, para que con ese nacimiento crezcáis para salvación con la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Tenemos que venir a la palabra de Dios, en el Evangelio de San Pedro, la leche no adulterada, a la fuente. Comenzamos con los escribas y los fariseos, que solamente se preocupaban por las cosas externas, estoicas, estéticas, terrenales, bajas, pero no se preocupaban por la parte que Cristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, que era maestro, más preparado con todas las de la ley, pero tenía que nacer del agua y el espíritu, que era el nuevo nacimiento que nos lo trajo Cristo, la parte espiritual, para nosotros poder cumplir las leyes, porque la ley nadie las pudo cumplir, porque estábamos caídos, pecadores. Cristo tuvo que venir y cumplirlas por nosotros y nos justificó para poder recuperarnos y volver otra vez a entrar al reino de los cielos. Tenemos que venir a Cristo, tenemos que nosotros sacudirnos del polvo de la tierra para que el enemigo, que es las tinieblas y la oscuridad, no nos hagan daño. No andemos en desesperos, en aflicciones. Muchas aflicciones tendremos, dice el Señor, porque no tenemos fe, que es la parte espiritual. La fe vino al mundo, que es Cristo. La fe viene al oír la palabra, ponerla por obra, la oración, venir al Señor, alimentarme, fortalecerme, crecer en espíritu y en verdad, mi mente, mi espíritu y mi mente, y menguar mi parte egoísta, el yo. No quiero sino ser yo, primero yo y tercero yo, y vemos cómo el hombre se alimenta de esta parte egoísta y crece, pero solamente en las cosas materiales y terrenales, como los fariseos. ¿Qué le dijo el Señor ahí mismo en ese versículo que dice San Mateo 23, donde les estaba hablando a sus discípulos que tuvieran en cuenta con quién se iban a enfrentar? Porque nosotros tenemos que tener muy bien claro el conocimiento de Dios, porque el Señor dice que si no tenemos el conocimiento de Dios, la luz, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia y la ciencia que nos la da el Espíritu Santo, que es la parte espiritual, pues vamos a enfrentarnos con un poco de maestros y falsos profetas en este último tiempo, que dice que aún los escogidos serán engañados, porque mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Como te olvidaste del conocimiento de Dios, ya, yo me olvidaré de tu descendencia. Entonces nosotros no podemos dejar de ser ignorantes de la palabra de Dios, porque erramos mucho. Vosotros mucho erráis por no conocer las Escrituras, nos dice el Señor. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de la Escritura para derribar argumentos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo la mente, el espíritu de la mente, a Dios, a Cristo. Y porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son cosas externas, como estaban hablando el Señor a los fariseos y los escribas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas en contra del conocimiento de Dios. Un poco de enseñanzas que están sacando de la misma palabra, le añaden o le quitan a la simiente de Cristo, al árbol de la vida que es Cristo, lo mutilan y sacan doctrinas de ahí, y viendo que la fuente de la vida es la palabra de Dios, es la fuente. Nosotros tenemos que ir a la fuente y leer la palabra de Dios, y el Dios revelarnos y darnos esa luz, porque Cristo es la luz y el Espíritu Santo nos va guiando y nos va orientando para que no seamos engañados en estos postreros tiempos, donde vendrán falsos apóstoles y son más que Dios, con un poco de cosas de señales, milagros y prodigios, donde Mateo 7 el Señor los reprende, le dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Y estaban haciendo señales, milagros y prodigios, un poco de cosas externas, pero no tenían un nuevo nacimiento, ni tenían verdaderamente la parte espiritual para derribar todos estos argumentos que están levantando, engañando al pueblo
con un poco de cosas externas, terrenales. El Señor aquí mismo está diciendo en 27 dice: hay de vosotros escribas y fariseos, que nos comenzó hablando el Señor, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, un sepulcro blanqueado, muy bonitos, muy por fuera, externos, solamente manejan las cosas terrenales, las cosas que vemos, las cosas que se ven, las cosas de los sentidos externos, y nos engañan a la fe, que es lo espiritual. La fe es la certeza de lo que espera y no es. Entonces, nosotros tenemos que tener muy bien, como dice el apóstol Pablo, nuestra enseñanza está en lo espiritual y en la palabra de Dios, y leer las escrituras para que no erremos y vamos en busca de una espiritualidad falsa, una espiritualidad enclenque, donde se está viendo una leche espiritual adulterada. Entonces nosotros tenemos que ser verdaderos hijos de Dios con el conocimiento del Señor, para derribar todos estos argumentos que se están levantando, que son todos cosas externas, un poco de cosas donde la ley y los sacrificios Cristo los abolió ya. Dice la palabra de Dios, Cristo abolió todo eso porque los sacrificios no quitaban el pecado. Cristo es el único que nos puede limpiar de estas obras de muerte, del pecado, de todas estas cosas externas que estamos viendo hoy, que todavía hay muerte, destrucción, lamentos, explotaciones del hombre por el hombre, cómo se llenan los pocos hombres que tienen un dominio terrenal y material, explotan al otro hombre débil y les quitan tierras, les quitan los alimentos, les quitan el derecho a tener un poco de cosas en que es nuestra parte terrenal. Y estos hombres que solamente son alimentados en maldad, no hacen sino crecen pero en lo malo, no en lo bueno. Y entonces nosotros, como pueblo de Dios que tenemos la parte espiritual, nosotros que reprender las obras de las tinieblas. Nosotros no podemos decirle a lo malo bueno. Entonces, hay mucha muerte y destrucción. Entonces el Señor vino a darnos la vida, no a darnos muerte ni destrucción. Él es la vida. Dice aquí la palabra de Dios: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, ¿no? Muy bonitos por fuera, muy externos, muy estéticos, que es las personas, pero ¿qué tenemos por dentro? Les está diciendo el Señor a esta parte, que venían también con una parte terrenal y una parte sacerdotal, pero solamente se preocupaban era por los diezmos, las ofrendas y todas estas cosas que vemos, pero un pueblo completamente débil en lo espiritual. No hay palabra de Dios para el pueblo gentil que somos nosotros. Nos han escondido esa parte espiritual, que es el manual de vida, la bitácora, que es las escrituras, y nosotros tenemos que ser diestros en las escrituras, tener poder y autoridad en Cristo Jesús, que fue lo que nos dejó a través del Espíritu Santo, porque dice que vendrían lobos rapaces que se están presentando últimamente manejando y dirigiendo la iglesia del Señor, donde manejan la iglesia del Señor con ganancias deshonestas, dice el apóstol Pedro, ganancias deshonestas, pero el pueblo sigue en pecado, sigue destruido, sigue en muerte, sigue en vacíos, sigue en cosas donde el enemigo los pisotea, porque no tienen esa autoridad espiritual para reprender las obras de las tinieblas, que son principados y potestades, gobernadores y huestes de maldad, que Cristo las venció para dejarnos ese poder de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal, y nada os hará daño. Pero es en el nombre de Cristo, no en nuestras fuerzas. Es con el poder del Señor y su fuerza que nosotros podemos vencer todas estas fuerzas malignas y tener una cobertura y un resplandor de la luz, que es el que nos guarda y nos protege de todo mal, que se está viendo en este último tiempo, de las plagas de los postreros tiempos, donde vendrán burladores, hablando un poco de cosas terrenales, pero no tienen la parte espiritual, porque son lobos del desierto, son secos, no tienen espiritualidad, completamente secos, viven en un desierto, no tienen el agua viva, no tienen la palabra de Dios, que es la que nos da vida.
La palabra que nos habla el Señor son espíritu y son vida. Y nosotros tenemos que ser adoradores en espíritu, en verdad, porque nosotros no nos vamos a llevar nada de lo terrenal, sino que nosotros nos vamos a llevar es un lino fino y una parte espiritual donde el Señor nos va a reconocer, o nos vamos a quedar en las tinieblas o vamos a ir a la luz eterna. Dice el Señor, sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, muy lindos, hermosos, ¿ya? Muy lleno de cosas, en las fiestas, en las reuniones, se pavonean y todo eso, pero por dentro son sepulcros blanqueados, llenos de muerte como Herodes, que en las fiestas hacía cosas ilícitas, en contra de los mandamientos de Dios y la ley de Dios, y andaba en adulterio, en fornicación. Mandó a liquidar a Juan el Bautista porque lo reprendió y le dijo: no es lícito que tengas a la mujer de tu hermano. Entonces lo borró. Así está hoy lo mismo. Cuando una persona obstaculiza lo malo y habla del bien, estos reyes que andan en banquetes y hallan en cosas del mundo pavoneándose, mandan al débil y lo quitan porque está estorbando. Mandan sus vasallos, dice el Señor, y mandan sus súbditos herodianos, porque los herodianos son los que matan, dice la palabra de Dios. Herodes mandó a matar a Juan el Bautista, ¿ya? Porque lo reprendió y le leyó las escrituras. Entonces nosotros tenemos que ser en esa parte espiritual duros con este pueblo que está en tinieblas, porque el Señor es el que reprende las obras de las tinieblas, porque hay mucha muerte, destrucción, robo, mucho roban al país, y estos tienen que darle cuenta a Dios un día, como dice Romanos 10, mía la venganza y yo pagaré. Y cosa horrible es caer en manos de un Dios viviente. Dios te va a juzgar y nos va a juzgar a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios en Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón. Hoy nos está diciendo el Señor, perverso y malo, que es nuestros pensamientos, sepulcros blanqueados. Engañoso es el corazón, muy pavoneados por fuera, pero por dentro son sepulcros blanqueados, tienen olor a muerte, a destrucción, un olor que no es agradable a la parte espiritual, un olor cainesco, matando a los hermanos, ya dando leyes injustas. Eso se está viendo en los pueblos, en los países. No vamos tan lejos. En nuestro país, todo esto que se está viendo, entre ellos mismos se reparten el pastel y al pobre y al menesteroso y al débil le tocan migajas. Entonces Dios está viendo todo eso. No creas que te va a salvar, porque Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón, nos está diciendo el Señor, sepulcros blanqueados, perverso y malo más que todas las cosas. ¿Quién los juzgará? Está en Jeremías 17, dice la palabra de Dios, Jeremías 17, 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es nuestra mente que está engañada, nuestros pensamientos son engañados, pero en maldad, no en nada bueno, solamente maldad. Han engordado, pero en maldad, en muerte y en destrucción, que es lo que estamos viendo hoy con nuestros propios ojos. Verá la recompensa del impío, cómo se alimenta del débil, se fortalece, y los demás no tienen derecho a nada, ni a salud, ni tienen derecho a trabajo, ni tienen derecho a un estudio. Todo es una explotación del hombre por el hombre. Perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El que hizo esa parte espiritual. Dios es espíritu y Dios juzga los espíritus, ¿ya? Él es el Todopoderoso y Él es el alfarero. Él nos va a juzgar si tenemos un corazón engañoso, perverso y malo. Yo, el Señor, dice el 10, que escudriño la mente. Él es el que escudriña la mente. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo externo, lo estético, lo de afuera. Todas estas cosas que estamos viendo, que solamente mira las cosas materiales, terrenales. Pero Dios mira es tu corazón, ¿ya? Escudriño la mente
porque es engañosa, que prueba el corazón para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras, que nos está hablando el Señor hoy. Las obras cainescas son malas, son de muerte y destrucción. No hay hombre que busque a Dios, comenzó el Señor diciéndonos en Reyes con la oración de Salomón. No hay hombre que busque a Dios, porque ¿cómo vamos a buscar a Dios si estamos en las tinieblas? Por eso tenemos que, dice que el Señor tuvo que venir a nosotros, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice aquí, porque soy semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué es lo que tienen en su corazón? Muerte, destrucción, derramamiento de sangre. ¿Ya? ¿Cómo se alimentan ellos? Y los pueblos se debilitan por falta de comida, por falta de cosas necesarias que deben de tener las personas. Son pocos los que se benefician. Entonces el Señor les dice, escribas y fariseos, que dicen tener a Dios pero de boca, este pueblo de labio me honra pero su corazón, nos está diciendo el Señor hablando hoy, su mente es una mente perversa y mala. ¿Y quién escudriña los corazones? Yo, el Señor. El Señor es el que escudriña nuestros corazones, que es engañoso, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El Señor mira tu corazón, cómo está delante de Él, tus pensamientos, porque vamos a ser juzgados por pensamientos. Romanos 2.16 de Romanos dice que vamos a ser juzgados por los pensamientos. Y si nuestros pensamientos no tienen los pensamientos de Dios, que son más altos que nuestros pensamientos, Isaías dice la palabra de Dios, Isaías 55, nuestros pensamientos son bajos, nuestros pensamientos son terrenales, nuestros pensamientos son de sangre, de muerte, de destrucción. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Por eso tuvo que venir Cristo. Romanos 9, Hebreos 9:14 dice la palabra de Dios. Por eso está hallando Cristo, dice Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno tuvo que venir, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para que sirváis, limpiará vuestras conciencias de obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos? Obras de muerte. Obras de muerte nos está diciendo el Señor. Y solamente viniendo a Cristo nos puede limpiar de esas obras de muerte, porque Él en la cruz nos redimió de todas estas maldiciones de la ley. Tuvo que ser crucificado en la cruz para que nosotros no pudiéramos seguir lo mismo, matando, robando, destruyendo, ya en todas estas obras de muerte que nos alejan del Señor. Hay misericordia cuando nos acercamos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Muchas de estas obras de muerte las vamos a ver nosotros reflejadas ahora en este tiempo que se avecina, la famosa llamada Semana Santa. Es donde el Señor aquí en esta parte 23:4 del mismo Mateo nos está mostrando allí este espejo que todavía se está viendo en estos tiempos. Dice 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es lo que se va a ver ahora en este tiempo. Ahora, en estos momentos, deben de estar limpiando toda clase de imágenes para cargarlas allí a través de los hombres, y lo hacen por cantidad de tradiciones, porque eso es algo bendito para el pueblo de allí, de la ciudad de Popayán, llamada la Ciudad Blanca, ¿sí? Donde más se pregona la religiosidad, y es una de las cosas que abomina al Señor. Es una abominación al Señor, estar cargando cosas muertas, y entonces viene después destrucción, porque quieren con esos hechos terrenales, quieren verdaderamente que sean perdonados, y ellos siguen pecando, sigue la muerte y la destrucción. Las iglesias están llenas clamando
pero por dentro están pensando en hacer el mal. Están llenos de malos pensamientos y todo lo que está allí sale de dónde? Del corazón del hombre. Los malos pensamientos, matar, robar y destruir, toda esa cantidad, adulterio, fornicación, todas esas cosas son abominación al Dios del cielo. Hoy el Señor también nos está mostrando allí a través de este cuadro que debemos de tener muy en cuenta, porque son tiempos que se están viviendo cada año, siguen y siguen clamándole a dioses muertos. Dios es un Dios vivo, Juan 4:24, Dios es un Dios vivo, y el que quiere que lo adore tiene que adorarlo en espíritu y en verdad, tiene que buscar el arrepentimiento, reconocer, así como a través de la oración que habla allí Salomón en el libro de Reyes. Si nosotros pecamos, pero reconocemos delante de Él, nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo, y todas las cosas que Él nos promete a través de su palabra, son más de 144,000 promesas que tiene el Señor para darnos, y Él quiere que nosotros las recojamos para bien, para tu familia, para cada uno de nosotros, para que los pueblos, las naciones, entren a conocer verdaderamente el poder de Dios, para que una nación marche bajo esos parámetros. Y es lo que nosotros no tenemos, porque no hay justicia en la nación, dice el libro de los Proverbios, ¿sí? 14:34. No hay justicia en las naciones. Como no hay justicia, entonces hay corrupción, hay muerte, hay trampa, hay engaño, y esas son cosas que Dios le desagradan grandemente, y por eso viene la ira del Señor. Pero Él quiere es que tú tengas allí oportunidad de reconocer que tú también eres pecador, pero que te vas a comprometer con Él, a buscarlo en espíritu y en verdad, y todas las cosas que el Señor te promete a través de la palabra de Dios, todas las cumple. Dice ahí mismo en 8:59 del libro de Reyes, en esa oración dice el Señor, 8:56, Primera de Reyes 8:56, para que el Señor nos ratifique a través de su palabra que todo es verdad. Bendito sea el Señor que ha dado paz a su pueblo, Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Todas las ha cumplido. A Moisés le cumplió, a Abraham le cumplió, a Jacob le cumplió, a Sara le cumplió. Todas esas promesas que nos muestra a través de su palabra del Señor, a ninguna ha faltado. Nosotros somos los que le fallamos a Él porque no creemos, porque no nos arrepentimos, porque no reconocemos que somos pecadores, pero que queremos es que buscarlo en espíritu y en verdad. Y todas las cosas, dice el Señor, en su tiempo. Él nos la dice allí en el 59. Dice: y estas mis palabras con que he orado delante del Señor estén cerca del Señor nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Dos partes nos enseña ahí, de día y de noche, o sea, continuamente, no hoy sí y mañana no. Hoy voy a misa, dentro de 8 días o 20 días vuelvo. Así no es. Cristo, Dios, es un Dios vivo y es todos los días. Habla el libro de Josué, que de día y de noche no se aparten de ti, que tengamos la palabra de Dios frente a nuestros ojos, leyendo, consultando, escudriñar las escrituras, porque de ella os parece que emana la vida eterna. Juan 5:39. El Señor está enseñando para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos, para que todas las promesas que Él tiene preparadas para ti, Él te las va a dar a ti y a tu familia. Necesitas es que te arrepientas, que creas verdaderamente que Él es un Dios vivo. Él no está muerto, Él no está en imágenes de talla, ¿sí? Él no está allí, Él no habita en templos hechos por manos humanas, que habla la palabra de Dios en el libro de los Hechos.
Él habita dentro de ti cuando tú reconoces, cuando tú lo recibes. Dice, yo reconozco que soy pecador, entonces Dios ya va a actuar en tu vida y comienza a hacer una extraña operación en cada uno que se arrepienta. Comienza a transformarte, comienza a saber lo oculto. Jeremías nos recuerda en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te haré conocer grandes y maravillosas cosas ocultas que tú no conoces. Lo oculto es lo que está detrás de la pared, lo que no se ve, y esas cosas son las que Dios quiere enseñarnos para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Eso es el mensaje que el Señor quiere darnos a nosotros cada día, que te arrepientas verdaderamente, que reconozcas que eres pecador y Él va a actuar en tu familia, ¿sí? Porque es un Dios justo. Todas las promesas, dice el Señor acá, a ninguna ha faltado. Y cada cosa nos la va a dar siempre a su tiempo. Es en el tiempo del Señor, no es en el tiempo de nosotros. Porque un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿sí? Que habla el Salmo 90 y Pedro. Entonces es en el tiempo de Él, porque en el Espíritu no hay tiempo. Los tiempos son del Señor. Hoy vemos nosotros cómo el año va ya en la tercera parte, ya marzo se va prácticamente a partir. El tiempo pasa y no nos damos cuenta. Y Dios quiere que tú, que estás allí escuchando hoy la palabra de Dios, te arrepientas, te conviertas y comiences verdaderamente a seguir una vida cristiana, una vida verdaderamente de fe, de arrepentimiento, como Él quiere. Porque dice el mismo Señor que al impío y al altivo los mira de lejos. Impío es el que está en contra, ¿sí? De lo bueno, de lo puro, de lo sano, ¿sí? Y al altivo, al orgulloso, al que está mirando por encima del hombro, yo soy el que tengo, yo soy el que construí, esta es mi empresa, esto es todo. ¿Y quién le dio el espíritu de sabiduría, de ciencia, de entendimiento para que pudiera salir adelante? ¿Quién le dio los dones y los talentos? El mismo se dio, el mismo Señor. Pero hay que reconocerlo, que Él está vivo y que está actuando hoy en cada uno de nosotros. Vamos a orar para darle gracias al Señor por sus bendiciones y por permitirnos estar aquí en su nombre, trayendo su mensaje. Amén. Una porción. Gloria a Dios, gloria a Dios. Haga la oración. Dice el Señor. Vamos finalizando. ¿Listo? Gloria a Dios, ya. Lo importante es meditar y venir al Señor, a la palabra de Dios. Él dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo soy el camino, Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No se deje engañar. No hay más verdad sino venir al Señor. Él te revela todas las cosas. Amén. Es importantísimo ser libres, hermano. El Señor te hace libre de toda opresión. Isaías 55 dice, vamos a leer un versículo del Señor. 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, que estamos hablando hoy el Señor. La iniquidad viene desde nuestro corazón, el mal está dentro de nuestro corazón. ¿Por qué nos va así de una forma y otra? Porque no meditamos que el mal está dentro de nuestro corazón. El pecado que mora en nosotros, el único que destruyó al hombre de pecado y ese viejo hombre fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Deje el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Dios. Volver en amistad con Dios para que te llegue paz, el cual tendrá Él misericordia. Te llega la luz. En las tinieblas no había misericordia y en la luz está la misericordia del Señor, porque está el hacerte libre, está la verdad, está el perdón y hay misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, y también nuestras transgresiones ya de nuestra vieja naturaleza adámica pecaminosa,
el Señor las borra. Él es el Cordero de Dios que borra el camino, Bueno, vamos que borra, Listo. borra la parte pecaminosa de nosotros. Si no venimos a Cristo, nuestra conciencia no va a ser limpia. Él ya limpió nuestra conciencia de todas obras de muerte. Gracias, Señor, porque nos estás diciendo hoy, Señor, que deje limpio su camino, Señor, que venga al camino, la verdad y la vida, y sus inicuos pensamientos que son de muerte, que son de robo, de destrucción, de homosexualismo, lesbianismo, de todas estas cosas, Señor, que el hombre, Padre, se debilita por no tener esa parte vivificada de ese espíritu poderoso que nos ha dado el Señor, Padre Santo. Perdona, Señor, todas nuestras transgresiones. Dice la palabra de Dios que Él es amplio en perdonar, Padre Santo, tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has enseñado, el Espíritu Santo, que es el que nos revela todas las cosas, Señor, grandes ocultas que no conocemos, Señor. Gracias por venir al conocimiento, gracias por tu verdad, Señor, porque nos hace libres, Señor, de toda opresión, de toda angustia, de todo desespero, de toda aflicción, de toda oposición, de toda adversidad. Cae ante el poder de Jesucristo, Padre bendito, porque tú eres el Todopoderoso y nuestro Espíritu Santo es el que nos ministra, Señor, la paz, el amor y el gozo. Padre bendito, muchas gracias